día para todos. Aleluya. Gracias a Dios por este tiempo. El cariño, amistad y aprecio de la pastora Cielo, de todo el equipo ministerial, de todas las personas que han hecho posible nuestra presencia y participación con ustedes estos días. Estamos aquí de parte del Señor para ayudar en la edificación de los santos, en el avance del reino de Dios en la tierra y venir a compartir de lo que Dios nos ha confiado en nuestra asignación para establecer y edificar según el orden y el diseño de Dios. Queremos entender algo, diga mentalidad de reino. Vamos a ir a Marcos capítulo 1, versículo 14-16. Para entender la dinámica en el que el ministerio y misión de Jesús se desarrolla. Dice la escritura: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando. ¿Qué era lo que predicaba Jesús? Diga, el evangelio del reino de Dios. ¿Qué era lo que predicaba Jesús? El evangelio del reino de Dios. Jesús no predicó ni dio seminario de oración. Jesús no predicó ni enseñó acerca de sanidad. Él sanaba, Él oraba. Jesús no dio seminarios de guerra espiritual. Él establecía el reino de Dios. Si tú ves el mensaje de Jesús, no es de muchas de las cosas que nosotros ocupamos nuestra temática. Porque el mensaje del evangelio del reino de Dios encarna la realidad de la vida del rey. Señales, milagros, liberación son el efecto, son la consecuencia, pero no la enseñanza. Diga manifestación. Pero Jesús nunca edificó sobre la manifestación, sino sobre la predicación. ¿Qué era lo que predicaba Jesús? Si tú lees la Biblia, nunca vas a encontrar al Señor dando un discurso que no fuera del reino de Dios. Ahora, en el reino de Dios, Él explicaba los misterios y las verdades para alimentar la fe, para entender el poder, para manifestar el propósito. Y Él siempre, su mensaje era el único. Predicaba el evangelio del reino de Dios. Y Él dijo en Lucas 4:44, para esto he sido enviado. ¿Para qué fue el enviado? Para predicar el evangelio del reino de Dios. Oh Padre, que vuelva a la iglesia de Cristo, que se escuche desde los púlpitos de Latinoamérica, que los santos sean edificados sobre el evangelio del reino de Dios, para que se comprenda la profundidad, el propósito, los principios en que la iglesia es la embajada del reino y que hace efectivo con sus señales, calidad de vida y poder de Dios lo que este evangelio encarna. Él vino predicando desde el comienzo hasta el final. Así inició su ministerio y así terminó su ministerio. Hechos 1 dice, versículo 2 y 3, que Jesús antes de ir al cielo estuvo con sus discípulos 40 días. Dándoles pruebas indubitables y hablándoles y enseñándoles acerca de qué, de cómo evangelizar, de cómo orar, no, de cómo predicar, no, enseñándoles acerca del evangelio del reino de Dios. 40 días intensos para que ellos se les reafirmaran lo que durante 3 años y medio les había enseñado, les había predicado. Diga un solo mensaje. El reino contiene un solo mensaje, pero distintas expresiones y manifestaciones de él. Por eso el derivado de la fe, de la oración, de las señales y de todos los componentes doctrinales se desprende de esa esencia central en lo que consiste el mensaje del evangelio. Diga, hay un solo evangelio. Hay un solo evangelio. ¿Cuál es? El evangelio de los evangélicos, el evangelio de la religión, la iglesia tal. No, hay un solo evangelio que se tiene que predicar. Diga, el evangelio del reino de Dios.
Y dice que Jesús comenzó a declarar este mensaje y su primera proclama es: el tiempo se ha cumplido. Diga, el tiempo se ha cumplido. Oh, aleluya. Jesús interpretó el momento coyuntural de la historia para entender que Él había sido enviado en el cumplimiento del tiempo. Jesús aparece y se manifiesta para hacer que todo lo prometido sea cumplido. Diga, el tiempo se ha cumplido. Diga, el tiempo se ha cumplido. Quiere decir que Él vino a traer el cumplimiento de la ley. Dice que Él es el cumplimiento de la ley, que Él es el cumplimiento de los profetas y que Él es el cumplimiento de las promesas. Oh, alabado sea Dios. Cristo trajo el cumplimiento. Diga, cumplimiento. A partir de ello es que el evangelio dice: ya tú no esperas nada, ya tú lo tienes todo, porque todo está cumplido. Alabado sea Dios. Diga, el tiempo cumplido. Lo segundo que él declaró, dijo: el reino de Dios se ha acercado. ¿El reino de Dios qué? Se ha acercado. Tercero, creed, arrepentíos. Y cuarto, creed en el evangelio. Qué poderoso este mensaje. Corto, profundo y revolucionario. Tú lo condensas ahí, porque la profundidad de esto expresa cómo Jesús hace evidente el reino de Dios. Entonces, diga, reino. Reino no es un lugar. Reino no es una dispensación. Reino no es una doctrina. Reino es un ámbito, un territorio donde se expresa el dominio del rey. Kingdom, donde el rey domina. Reino es el ámbito o esfera espiritual, invisible o visible, donde hace evidente el dominio de un rey. Y cuando se establece ese dominio, se ejerce la voluntad soberana absoluta del rey que lo habita. Por lo tanto, en ese ámbito solo se ejecuta el propósito y la voluntad del rey. Y cuando eso se da, entonces lo bueno, lo agradable y lo perfecto se manifiesta. Porque ese es el reino. Expresa la vida del rey en lo que él en esencia es y él en lo que su poder decreta. El reino de Dios es el ámbito donde la voluntad soberana de Dios se establece. Por eso el reino llega a ti, el reino se expresa alrededor de ti y el reino lo llena todo. El reino no es un lugar a donde tú vas cuando te mueras. El reino es una experiencia de vida. Cuando naciste de nuevo, entraste a él. ¿Aló? Algunos están esperando morirse para ir al reino y no saben que el Señor lo hizo nacer de nuevo para que pueda ver y entrar al reino de Dios. Diga, ya estoy en el reino. Por eso el reino está presente. Pero también tenemos la esperanza de un reino eterno que se va a manifestar en su plenitud. Entonces la iglesia, mientras espera la manifestación plena del reino, camina en la expresión presente del reino, porque ya está en él. El reino está en vosotros, el reino está entre vosotros y el reino está con vosotros. Diga, dentro de mí, alrededor de mí. Alabado sea Dios. Diga, vivo en el reino. ¿Cuántos creen esa verdad? Oh, aleluya, que esa fuera una realidad. Porque sabe una cosa, la efectividad de una iglesia depende del grado de entendimiento y revelación, aplicación que tenga de lo que es la función, dimensión, misión que el reino de Dios establece en su vida. Un reino que él recibe como regalo, como gracia. Vuestro Padre le ha placido daros el reino. Diga, el reino es una dádiva que recibo por gracia, pero es una tarea que asumo como misión. Porque en el reino se te comisiona. Como el Padre me envió, así también yo os envío. Y yo te envío
para que tú tengas que el reino no es una doctrina, sino una experiencia de vida en la que caminas cumpliendo el propósito y la voluntad de Dios. Y cuando ejerces la dinámica del reino, entonces no importa que enfrente al enemigo, lo derrotarás, que ponga la enfermedad y lo que sea, la vencerás, y cualquier oposición ni las puertas del infierno pueden detener a un embajador del reino. Alabado sea Dios. ¿Lo está entendiendo? Jesús declaró 4 cosas. Diga: el tiempo se ha cumplido. ¿Qué fue lo que dijo él? Diga: cumplimiento del tiempo. Entonces, en el reino no hay nada que te sorprende. No hay un asunto que te saca del momento. Tú entiendes en el tiempo lo correcto de parte de Dios. El reino te da un entendimiento del tiempo, te da una lectura de tu ubicación histórica. El reino te ubica dentro de esa dimensión eterna para manejar tu presente. El reino te hace entender que es eterno, por lo tanto los tiempos están bajo su control, porque Él es el que lo provoca. Diga: el reino me muestra los tiempos. Por eso los entendidos en los tiempos comprenden la dimensión del reino y lo pueden leer desde una perspectiva de esperanza y seguridad. La gente que no entiende el reino se confunde con las señales de los tiempos. Jesús dijo que vendrían tiempos peligrosos y que habría hambre, guerras, pestilencias, terremotos, rumores de guerras en muchos lugares. Pero erguíos, levantad vuestra cabeza, porque todavía no es el fin, sino que este es un principio de dolores. Diga: principio de dolores. Ahora bien, depende la lectura que tú tengas del tiempo. Para muchos, estos anuncios de guerras, terremotos, pestilencias le crea pánico, porque tiene una mentalidad de temor apocalíptica y no de lo que es escatológica. Una mentalidad de Armagedón, de anticristo, de dragones, y eso le genera, por supuesto, angustia, temor y inseguridad a un momento que no sabe cómo manejar. Hay mucha gente que estos principios de dolores los confunden, los llenan de desconcierto. ¿Por qué? Porque tienen la lectura de un tiempo caótico. Diga: caótico. Donde el caos de lo que se ha de desencadenar lo perturba y lo llega a creer de que va a venir la gran tribulación para afligirle la vida. Pero el que entiende el reino no ve un tiempo caótico, sino un tiempo kairótico. Kairos es el tiempo favorable, el tiempo oportuno, el momento en el que Dios abre un espacio y nos ubica dentro de esa haz de luz profética, donde se nos ilumina, donde se nos posiciona. Kairos es el tiempo favorable, oportuno y dado de Dios, para que yo pueda caminar sobre el cronos, para que yo pueda entender lo que es el tiempo lineal y me ubique dentro del tiempo eterno, porque yo vivo en un reino eterno. Aleluya. ¿Cuántos creen eso? El reino de Dios es eterno, no está limitado a los tiempos caóticos. Tiempos de caos han existido siempre, antes y después. Pero como la gente no tiene una luz kairótica del tiempo oportuno, entonces no identifica los principios de dolores. ¿Dónde están las madres? Eso que tú sentiste antes del alumbramiento se llama principio de dolores. ¿Qué son los principios de dolores? Las señales, las notificaciones de una matriz que está a punto de extender la vida. Entonces, lo que lleva adentro le está indicando que es el momento de manifestarse. Por eso se llama alumbramiento. Esa palabra es manifestación, que quiere decir faneró, de poner a la evidencia,
de traer a la luz pública lo que estaba oculto. El Señor dice que cuando tú tienes entendimiento del reino, el tiempo para ti es, diga, cairótico. Y yo lo interpreto de que este es el tiempo mejor. ¿Por qué? Porque en el momento de que los principios de dolores llegan, qué bueno que la mujer sienta eso, porque le dice, te preparas, estás lista. Desde adentro se te informa que algo ha de salir. Alabado sea Dios. Y cuando la mujer tiene principio de dolores, ¿qué es lo que hace? Se va por allá al shopping a mirar qué zapatos de tacones compra. Se va a la playa en bikini a tomar sol. No. ¿Qué es lo que hace? Su mente, su cuerpo se prepara para concentrar y encauzar toda su energía a que lo que está adentro venga a la vida. ¿Lo está entendiendo? ¿Por qué ella ha recibido esa notificación? Porque lo que le fue concebido y engendrado ha tenido un tiempo en que se ha estado desarrollando. Oh, aleluya. Escuche esto. Lo que se engendra dentro te cambia afuera. La mujer a los 3 meses o 2 de embarazo tiene que decirle a todo el mundo, ay, estoy embarazada. Tiene que hablarlo, porque nadie lo ve. A los 8, 9 meses no tiene que decir estoy embarazada. Todo el mundo se da cuenta. ¿Por qué? Porque lo que llevaba adentro la cambió por fuera. ¿Aló? Si Cristo es dentro de ti, te transforma afuera. Y lo que está dentro se va a manifestar. Y lo que está dentro va a dar a la luz. Y lo que está dentro de ti, engendrado por el Espíritu, va a tener expresión de vida. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste de alumbramiento. Precisamente el que entiende el reino comprende que principios de dolores no son angustia ni temor, al contrario, expectativa de que algo se va a manifestar, que en medio de todo ello algo que está dentro ha de nacer. Alabado sea Dios. Yo entiendo de que este es un tiempo oportuno, favorable, en que la creación gime. Esos principios de dolores los tiene la creación entera. ¿Y qué es lo que espera? La aparición del anticristo, la guerra del Armagedón. No, dice que la creación misma gime con dolores de parto, esperando que la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Alabado sea Dios. Yo no entiendo. La creación tiene los síntomas de un parto. Y es que los hijos de Dios se manifiesten. Y los hijos de Dios quieren irse para el cielo. Aló. No entendemos los tiempos. Porque no entendemos reino. Porque no comprendemos lo que Jesús nos ubica en el tiempo exacto. La historia se escribe, diga, por un kairos y un cronos. Diga, tiempos paralelos. Por eso es que en la cronología de los tiempos, guerras, rumores de guerra, hambre, pestilencia han estado. Porque son el desarrollo histórico de los tiempos del hombre. Diga, cronos. Pero tú no vives gobernado por el cronos, tú vives dirigido por el kairos. El tiempo de Dios, el tiempo oportuno. Diga, tiempos paralelos. Es lo que Isaías dice. Cuando en las naciones haya paz, ustedes guerra, ustedes tendrán paz. En las naciones habrá tinieblas, ustedes tendrán luz. En las naciones habrá confusión, ustedes tendrán confianza. En las naciones habrá pérdida y muerte, ustedes tendrán ganancia y vida. Diga, tiempos paralelos. Oh, alabado sea Dios. Oro que el espíritu de revelación te ubique en un tiempo oportuno y veas que este es el momento favorable. Sí,
Hay en el cronos de la historia de nuestra nación desempleo, violencia, pobreza. Esa es la historia de los hombres. Pero tú vives en la historia de Dios. Alabado sea Dios. Y en este tiempo de escasez, para ti puede haber abundancia. En este tiempo de guerra, en ti hay paz, porque eres gobernado por la paz de Dios y no por el acuerdo político. ¿Entendimos esto? Pero ¿cómo tú puedes dar alumbramiento? Sentido común. Hay dos cosas que la mujer tiene que hacer cuando se le notifica los principios de dolores. Cuando entra a la sala de parto, toda su fuerza, mente, energía está encauzada ese momento. Y lo primero que le dice el médico es: ábrete. Yo no he visto ninguna madre dar a luz así. ¿Qué es lo que tiene que hacer? En tiempo cairótico tienes que tener una mentalidad abierta, una matriz abierta, un espíritu abierto. Hay gente con mentalidades estrechas, cerradas a sus creencias, metida en sus paradigmas, ahí aferrado a lo que creen. No se abren, no pueden dar a luz. ¿Aló? Lo segundo que le dijo: puja. Ahora que tienes la definición, toda su fuerza a manifestar, a dar alumbramiento a lo que está dentro de ti. Por eso Jesús dijo que el reino de los cielos sufría violencia. Se requiere de fuerza, de valentía, y es la determinación. Nadie podrá entender lo que es la manifestación de esa gloria si no está dispuesto a asumir con valentía el cambio. Por eso Jesús dijo: este reino sufre de violencia, es agresivo, demanda compromiso, se requiere una determinación valiente. Solo los determinados, los valientes, los decididos lo arrebatan. Este reino no es una oferta baratilla para el mediocre. Este reino no es para el religioso fariseo que quiere el rito, sino para los discípulos que quieren el reino. Alabado sea Dios. Este reino no es para la gente de culto el domingo, sino para los creyentes de vida continua en el Espíritu. ¿Lo está entendiendo? Reino es distinto a religión. Entonces, dile al que está al lado: ábrete. Tienes que tener una mentalidad abierta. Y es la actitud apostólica: examinarlo todo y retener lo bueno. Tú no puedes examinar lo que no está dispuesto a investigar. Como no lo entiende, ¿qué es lo que dice? Ay, eso es del diablo, eso es testigo de Jehová. No sé, es una teología rara. Porque lo que la ignorancia no examina, entonces la imprudencia lo sataniza. Tú no eres un ignorante, tú eres un sabio que examina todo y retiene lo bueno. Dile que está al lado: ábrete. Si lo quieres entender, el reino demanda esto. Jesús dijo: el reino se ha acercado. ¿Qué dijo Jesús? Va a venir después. Será después del milenio. Será después de la gran tribulación. ¿Qué dijo él? Se ha acercado. Y por eso dijo: el reino de Dios está en vosotros, está entre vosotros. Diga en, dentro de mí. Porque cuando el rey engendró la vida, te metió en el reino. Y por lo tanto, lo que está dentro de ti es la vida del reino, la vida del rey. Diga: dentro de mí. Pero está también entre vosotros. Quiere decir que el reino se recibe como un regalo personal, pero se vive como una tarea corporativa. Es entre, no sobre. El reino te ubica a ti en una posición de dirección, no de grandeza. El reino te hace entender que es algo que va a ir más allá de donde tú estás. Va a afectar tu entorno, afecta tu espacio donde tú gobiernas, porque el reino es el ámbito donde Dios te ubica. ¿Entendimos esto? Y él dijo: se ha acercado. ¿Por qué se ha acercado?
Porque después de la muerte de Adán en su fracaso, el hombre fue destituido de la gloria de Dios. Fue sacado del Edén, no de la tierra, y se quedó en la tierra sin tener el reino de Dios. Porque el hombre primero fue puesto para representar el reino. Él fue destituido del reino de la gloria. Ahora queda en la tierra, y la tierra no tiene un representante legal que encarne y exprese el reino. Por eso el rey tuvo que venir y nacer para traer de nuevo el reino. Por eso la gente antes de la cruz oraba: Padre, venga tu reino. Porque la tierra carecía de ese reino. Y oraba para que nuevamente se haga en la tierra tu voluntad, así como se hace en el cielo. Por eso se llama el reino de los cielos, porque es allí, en ese ámbito espiritual invisible, donde la voluntad de Dios gobierna sobre ángeles, arcángeles, querubines y serafines, y todo lo bueno, agradable y perfecto está allí. Por eso se llama el reino de los cielos. Y cuando se oraba: venga ese reino, para que aquí en la tierra se haga la voluntad tuya, y volvamos a tener lo bueno, agradable y perfecto como está en el cielo. Y entonces Él no trajo el reino, Él envió al rey. Se encarna, y como el rey es la expresión del reino, lo trajo nuevamente. Y con su muerte y su resurrección ha vencido al que tenía el imperio, despojó al príncipe de la potestad y recupera las llaves del Hades, del infierno, y entrega a la iglesia las llaves del reino de los cielos. ¿No dice eso la escritura? A partir de la muerte y resurrección, ya en el libro de los Hechos no se vuelve a hablar del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque diga, ese reino ya vino. Si usted lee el libro de los Hechos y usted lee todas las cartas apostólicas, nunca va a ver la frase el reino de los cielos, sino el reino de Dios. Porque está diciendo, el reinado de Dios volvió a la tierra porque el rey lo trajo, y ha dejado a una iglesia que tiene las llaves para que lo exprese, lo extienda hasta lo último. Creo que no estás aquí. Yo hubiera gritado aleluya, porque diga, tengo las llaves del reino. ¿Se lo dio a quién? A la iglesia. Por eso la iglesia ya no canta venga tu reino, si el reino está entre nosotros, sino, Señor, manifiesta tu reino a través de mi vida, que se exprese tu reino, porque yo lo tengo. ¿Aló? Es un reino evidente. Entonces, en ese reino nosotros podemos tener confianza de que estamos asumiendo lo que es bueno de parte de Dios. Cuando tú observas el mensaje central de Cristo, lo primero y último de Él en todo era, diga, revelar al Padre. ¿A qué vino Jesús? A revelar el Padre. Juan 1. ¿A qué vino Jesús? Diga, a revelar el reino. Diga, el reino. Él lo hace evidente. Y 3, a revelar la iglesia como cuerpo, el misterio escondido en Él, para que se conozca ahora que ya no hay un primer Adán individual teniendo el reino, sino un Adán corporativo, que es la iglesia, puesta del postrer Adán, que es espíritu vivificante y que es el cuerpo legal representativo que el reino de Dios se le ha confiado para que lo exprese y lo extienda. Alabado sea Dios. La iglesia no es el reino de Dios, ella ha entrado a Él, lo expresa, lo administra y lo manifiesta. Por eso cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces seréis manifestados con Él en gloria. ¿Entendimos esto? En lo natural no se puede entender. Si tú lo quieres discernir con tu razón, jamás vas a entender una explicación. El reino se recibe por revelación. Bienaventurado eres, Simón, que esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Diga, el reino se entiende por revelación.
no por discusión teológica, no por explicación doctrinal, revelación. Y oro que el espíritu de sabiduría y de revelación llegue a ti, para que el reino se te revele en plenitud. ¿Por qué el Señor predica el evangelio del reino? Se ha acercado, el tiempo se ha cumplido. Él no le dijo: a ustedes adúlteros, dejen de pecar, a ver, cambien de religión, vénganse aquí, dejen de ir a esa religión muerta. No, 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 Él no les habló de pecado, ni infierno, ni nada de eso. Le dijo: arrepentidos. Ahora, arrepentido no es por mi culpa, mi grandísima culpa, y vuelvo a hacer lo mismo. No, 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 no. Arrepentido es metanous, cambio de mentalidad, tener otra forma de pensar, porque el problema está en tu mente. Es ahí donde tú interpretas, disciernes. Diga mentalidad. La mentalidad son las formas de pensar que establecen formas de vivir. Entonces, lo que influye en tu pensamiento es lo que determina tu conducta. Por eso Romanos dice: renueve tu pensamiento. Porque si tú cambias tu manera de pensar, la versión Dios habla hoy, cambiará tu manera de vivir. Diga: mi problema está adentro. Pero yo le he culpado que es el diablo, que es el vecino, que es el gobierno, que es la guerrilla. No, no, no. Tu problema está adentro. Es en tu mentalidad. Por eso el reino, la primera demanda es: cambia tu manera de pensar. ¿Por qué? Porque la mentalidad es el resultado de una vida fuera del reino, donde se adquirieron, como dice Efesios, todos los argumentos, los pensamientos desordenados. Y como estamos fuera del reino, fuimos improntados con experiencias que nos marcaron desde el comienzo, y empezamos a establecer nuestra estructura pensante. Hay tres formas en que se impronta una mentalidad. Diga: paradigma verbal. ¿Qué es eso? Lo que te dijeron, lo que oíste. Así que desde pequeño tú has oído: ay, hijo, nosotros somos pobres pero honrados. Ya se te registró una forma de pensar, que ser pobre es ser honrado. Deducción: ser rico es ladrón. Por eso nunca piensas en hacer riqueza. Lo que se te impronta queda una mentalidad. A ti te han dicho paradigmas verbales, las cosas que oíste, lo que tú aprendiste en tu familia, en el vecindario, en la iglesia, en la religión. Todo lo que oíste te crea un paradigma. En tu pensamiento se estructura una forma de concebir las cosas, porque es lo que has oído. Y viene en todas nuestras etapas de vida: infancia, juventud, adolescencia, madurez. En toda la etapa de la vida estamos siendo improntados. Por eso la mentalidad es un asunto que se tiene que renovar. Nadie adquiere la mente perfecta. Diga: se renueva. Segundo, diga: paradigma visual. Ya no es el paradigma verbal lo que oyes, sino paradigma es modelo, paradigma es forma. La forma de vida que tú has tenido te marca una forma de pensar. Si tú naciste en un ambiente donde vistes padre alcohólico, hermano borracho, familia pobre, entonces has tenido paradigma visual de pobreza. Terminas pensando: pues al ser alcohólico y ser pobre me tocará a mí. Todo lo que tú te expongas a un paradigma visual, el ámbito donde te hayas creado,
las cosas que tú hayas visto. Por eso nos improntan experiencias de familia, de sociedad, de iglesia. Porque las cosas que vemos lo que va creando un paradigma. Pero el más traumático es el paradigma vivencial. Es aquello que en tu experiencia te tocó probar. Eso es lo que más marca tu pensamiento. Por eso, si un niño fue abusado, tuvo una impronta de abusador. Si tú naciste en una condición donde nunca se te festejó un cumpleaños, ni saliste a una vacación, a una playa, tu experiencia es de que eso no te corresponde. La gente no sabe cómo estas cosas le crean una forma de pensamiento. No es ningún demonio, es una mentalidad. Por eso se pide cambiar de forma de pensar, y es la primera demanda del evangelio del reino. Meta cambio de mente, de mentalidad, de forma de pensar, para que haya una transformación. Diga transformación. Nunca tú vas a tener renovación del entendimiento si no hay transformación de la vida. Más allá, forma, manera, esquema, modelo, paradigma, acción. El evangelio del reino te revela la forma correcta para que vaya más allá de la forma adquirida y pongas en acción lo que Dios te ha revelado. Por eso, revelación es que Dios te revela algo para que entres en acción. Hay mucha gente que cree que revelación es tener una información novedosa de un texto bíblico. No, revelación es lo que Dios te descubre para que entres en acción y salga de la forma donde estás. ¿Lo estamos entendiendo? Cuando tú eres improntado y manejas estas estructuras, terminas creando fortalezas, argumentos que en tu mente se resisten a lo que escuchas. Las fortalezas, Pablo toma esa figura del Imperio Romano, eran guarniciones donde se custodiaba, se guardaba algo para que no saliera. La gente no sabe que en su pensamiento se han creado estructuras, fortalezas mentales que se convierten en un factor de resistencia para que la revelación cree ese rompimiento. Pero cuando tú permites no que en tu mente natural, sino en la mente de tu espíritu, la palabra del reino se revele desde tu interior, hay un rompimiento. Toda fortaleza se derriba porque tú llevas a la obediencia de Cristo. Diga obediencia de Cristo. No es tu obediencia. Tu obediencia es mediocre como la mía. Hoy digo sí, mañana no. Digo lo hago y no lo hago. Si Dios lo hiciera basado en mi obediencia, estaría luchando toda la vida con este cabezón. Pero Él opera en mí. Es porque en mi espíritu imparte la vida de Cristo. Y yo puedo someter mi mente a la obediencia de Cristo, quien se sometió plenamente a la voluntad de Dios. Aunque a veces
en su alma, en su mente, tuvo temores, dudas y momentos de angustia. Mi alma está angustiada hasta la muerte, dijo Jesús. Mis pensamientos se sienten a veces confundidos, porque yo deseo hacer tu voluntad, pero tengo estos sentimientos. Y él llegó a decirle: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. En tu momento de temor, de angustia, no hay problema en que puedas negociar con Dios la copa. Lo que nunca puedes negociar es su voluntad. Si es posible, no dijo pasa de mí tu voluntad, pasa de mí esta copa. Porque la copa era el medio de sangre, de dolor, de fuego, de muerte, la que él tenía que beber para que la voluntad se cumpliera. Él negoció la copa, nunca la voluntad. Sin embargo, por causa de la voluntad, que es innegociable, le dijo: pero no se haga mi voluntad. Si en tu voluntad, diseño y propósito está que yo beba la copa, pues yo la voy a hacer por causa de tu voluntad. Por eso él manifestó el reino, porque dije que el reino es el ámbito donde la voluntad de Dios se cumple de manera soberana. ¿Entendimos esto? Aleluya. Ahora bien, nosotros debemos entender que la revelación llega a nuestro espíritu para crear rompimiento de esto, sacarnos de esa prisión mental espiritual en la que hemos estado confinados, y pensamientos de inutilidad, de impotencia, de pecado, de religiosidad, de pobreza, de legalismo, de esclavitud se rompen. Y ahora comienzo a caminar en la libertad en Cristo, porque soy gobernado por la mente de Cristo. ¿Cuántos creen que tenemos la mente de Cristo? Eso lo dice Pablo. Diga proceso. Note entonces que la renovación no es un momento de liberación. Creo en la liberación, pero no es suficiente. Porque aquí viene una persona con una desgracia, poseído de un espíritu, viene cargado de pecado, pobreza, maldición, lo que sea. Fuera en el nombre de Jesús. Yo lo hago libre, pero su mente todavía no es libre. Le saqué el espíritu de miseria, de ruina y de pobreza, pero no le cambié la mentalidad. Lo más seguro es que dentro de 5 años esté más pobre, arruinado y miserable, porque no era echar fuera un espíritu, sino cambiar una mentalidad. ¿Me está entendiendo? Por eso el reino ejerce liberación, pero no es a lo que él apunta. Él apunta es a la manifestación y revelación. Nunca Jesús le dio un seminario de liberación. Les enseñó el reino. Porque cuando tú entiendes el reino, la liberación se manifiesta para cambiar el pensamiento. Porque el problema de la gente es en su mentalidad. Job 37:19, léalo. Señor, enséñanos qué hemos de decir, porque nosotros no sabemos qué hemos de responder, porque nosotros no podemos ordenar las ideas. ¿A causa de qué? ¿Qué es lo que no me permite tener en orden las ideas? La oscuridad, la ignorancia.
Tinieblas es zona oscura, donde tú no tienes luz. Por eso cuando al comienzo la tierra estaba desordenada y vacía y el abismo lleno de tinieblas, Dios no reprendió al diablo. Él dijo: sea la luz. Porque cuando la luz llega, la tiniebla se disipa. ¿Lo está entendiendo? Y no se refirió al sol, la luna, las estrellas, porque esas aparecieron 2 días después. Creó la iluminación. Porque tinieblas no es una causa, sino un efecto. Las tinieblas es el efecto de la ausencia de la luz. ¿Lo entiende? Las tinieblas no existen. Las tinieblas aparecen cuando no hay luz. Por eso Jesús dijo: yo soy la luz, y la luz hace que las tinieblas no prevalezcan sobre ella. Vosotros sois la luz del mundo. Aplauda el nombre de Cristo Jesús. Diga: iluminación. Eso es revelación. Eso es iluminación. Por eso Pablo dijo: yo quiero que se alumbren los ojos de vuestro entendimiento. ¿Los ojos de qué? Ponga su mano aquí. Diga: espíritu de revelación, de iluminación. Alumbra mi mente interior para poder saber. Aleluya. Él lo va a hacer. Oh, aleluya, que se active el espíritu de revelación para que podamos saber, que la iluminación nos traiga a nosotros liberación, expansión, multiplicación. La revelación te lleva a la formación. Revelación no es información, revelación es transformación. Te da una nueva forma de pensar porque vas a tener una nueva forma de vivir. Si no hay transformación y esa revelación no te forma, fue información. Y la información te hace más conocedor, pero puedes seguir en la misma ignorancia. Porque la revelación se da cuando los principios de la palabra se aplican en nuestra mente y cambian nuestra mentalidad. Mentalidad, diga mentalidad. Mentalidad de reino. Creo que la iglesia necesita comprender de la mente de Cristo la dimensión del reino. Oro que el Espíritu Santo te saque de una mentalidad para que entres a otra forma. Recibe ahora, diga recibo. Mentalidad de productor y no de consumidor. Muchos creyentes son consumidores del evangelio, no productores del reino. El consumidor del evangelio está pidiendo: Señor, dame, hermano, óreme, pastor, úngeme, hermano, me puedes recoger una ofrenda. Esa gente está consumiendo. Todo el tiempo son consumidores de evangelio. Dependen como zánganos de la oración de otros, de la fe de otros, de la unción de otros, que la gente le dé, que la iglesia le ofrende, que el gobierno le ayude, porque toda la vida tienen mentalidad de consumidor. Y no estoy dudando de su salvación, estoy dudando de su ignorancia. Porque Israel fue libre de Egipto, pero no de su mentalidad esclava. Entonces no se necesita que sea salvo, sino que sea renovado de la mente. ¿De qué me sirve a mí ser salvo y vivir atado a mentalidades de inutilidad, de fracaso, de pobreza? Porque no he renovado mi pensamiento. Israel salió de Egipto. Dios lo liberó, lo salvó de la esclavitud de Faraón. Lo que no les pudo fue cambiar la mente de esclavos. Por eso en Egipto ellos tenían los puerros, los ajos, la carne, ollas de carne. Y cuando están atravesando el desierto, desean volver allá. Porque eran consumidores. ¿Y qué pasó con esa gente en el desierto? ¿Tenían fe? Sí, la fe para sobrevivir. Tengo fe que mañana
aparecerán las codornices. Señor, envíalas. Tengo fe que mañana saldrá el maná. Señor, mándalo del cielo. Pueblo que vio más milagros y provisión de Dios como ese no existe. 40 años sin trabajar, comieron, bebieron, vistieron ropa nueva todo el tiempo, porque dice que su ropa no se envejeció. Calzado nuevo todo el tiempo. Yo no sé el milagro. Salieron de 8 años calzando 10 y ya tenían 25 y calzaban 42. Yo no sé quién le hizo los zapatos. Eso es un milagro. Mire, tan tremendo el milagro que en un desierto dice que bebían agua, porque la roca que los seguía era Cristo. ¿Se imagina? La roca los seguía. Por un desierto van a Refidim, van a Pisar, van a Sucot, van a distintos lugares y ahí se aparece la roca dándole agua. Pueblo que vio esa gloria. Aleluya. La nube todo el día, la columna de fuego todas las noches. Pero vivieron para el desierto, porque su mentalidad no les daba para creer que Canaán la iban a heredar. Y por eso perecieron allí, aunque tuvieron las bendiciones de Dios. No es asunto que Dios te bendiga, porque ya eres bendecido, sino que Dios te renueve tu forma de pensar para que seas bendición. Diga, productor. Porque esta gente esperó era que Dios le diera. Pero la palabra nos dice que cuando ellos tocaron Canaán, entonces cesó el maná. ¿Por qué? Porque Dios quería otra mentalidad, y es la que tú vas a recibir. Diga, de empleado a empresario. En Egipto eran empleados de un sistema que explotaba su capacidad, su fuerza, y sobrevivían con un salario miserable. Eran empleados de un sistema. Y oro que el Espíritu Santo rompa esa mentalidad en el pueblo latino, que tiene mentalidad indígena, que tiene mentalidad africana, que tiene mentalidad esclava, producto de las culturas que vivieron para sobrevivir y que nosotros hemos improntado. Por eso nosotros, aún lo que te dije en las paradigmas verbales, hijo, prepárate, estudia, termina la carrera para que consigas un buen empleo. Increíble. O sea, yo le estoy diciendo que se prepare, que estudie para que trabaje para otro. ¿Por qué no le digo estudia, prepárate, capacita para que emprendas tu negocio, tengas tu empresa, Dios te dé ideas, te abra conexiones, sea próspero en la tierra? Yo lo impronté. Paradigmas verbales. Y si tiene un paradigma visual, su papá empleado, su tío empleado, su abuelo empleado, se murieron jubilados con una pensión miserable que no les alcanzó para nada, 40 años en una empresa que los explotó, y al final le dice, como ustedes tuvieron un buen ejemplo, tome este regalito, un lapicero de 3 pesos. Porque el sistema es así. Si tú viste solo empleo en casa, terminás siendo un empleado. Pero por eso Dios te da a ti una nueva creación, porque a partir de ti dice, mi abuelo fue empleado, mi tío fue empleado, mi papá fue empleado, yo seré empresario, yo tendré mi negocio, yo voy a emprender una idea, yo voy a tener una industria, yo sé que lo puedo lograr. Tú asumes, porque a Dios le dijo, yo le doy la tierra por heredad, la poseen. Tierra que fluye leche y miel. ¿Tierra que qué? Fluye leche y miel. Tierra de cuyos montes sacaréis cobre. La gente empleada llega a la tierra prometida diciendo, gloria a Dios, Señor, manda la leche, manda la leche. No, Dios te dio la tierra, te dio las vacas, te dio los pastos, te dio las aguas, pero la leche
la tienes que sacar tú ordeñando la vaca. La gente del desierto estaría: ay, Señor, hoy no has traído provisión a mi mesa. Padre, espero un milagro. Yo quiero desayunar leche con cereales, porque tú me hiciste tierra de trigo y de cereales. Quiero, Señor, pan con mantequilla, porque tú me prometiste una tierra de trigo y de cebada. Oh, Señor, y por favor, ordeña la vaca, haga los quesos y sirve la mantequilla. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Aleluya, lo creo, lo creo. Así hay mucha gente orando por milagros. Y Dios te dice: yo te di el monte, pero sacarle el cobre es tarea tuya. Tierra de cuyos montes sacaréis cobre. ¿Sabe a quién le está hablando? A una gente que en la época el cobre era materia prima de la industria, con la que se hacían los utensilios de la casa, las herramientas de trabajo y las armas de la guerra. Quien manejaba el cobre podía tener dominio industrial. Por eso Dios te da es una industria, no un empleo. Dios nunca le dio al hombre empleo, le dio fue trabajo. ¿Aló? Trabajarás, cuidarás la tierra. No dijo que serías empleado. Empleo es producto de un sistema que no corresponde al orden de Dios. Por eso sé, y no sé si lo recibes, pero declaro que tú no morirás con un salario mínimo, con una pensión miserable, envejecido y enfermo, sobreviviendo con una migaja después de haber trabajado 40 años útiles. Oro que el Espíritu Santo te dé una idea, la emprenda, tenga un negocio, hagas una empresa, emprendas un recurso para que seas productor y no consumidor, empresario y no empleado. Alabado sea Dios, dígalo, creo. La otra mentalidad que Dios le dio en Canaán, diga, mentalidad de gobernador y no gobernado. Él le dijo: la tierra que pises echarás al cananeo, la poseerás. En Egipto los faraones y egipcios te esclavizaron y te gobernaron. La tierra que yo te voy a dar, tú vas a gobernar. Porque te he puesto por cabeza y no por cola, arriba y no abajo. Aleluya. Pero Dios dijo: ustedes tienen que entrar, hacerlo, echarlo fuera. Hay gente, experiencias y formas de vida que nos crean a nosotros precisamente una mentalidad esclava. Y a veces sin quererlo, como te dije, los paradigmas verbales, visuales o vivenciales nos marcan para que nosotros tengamos un esquema de pensamiento reducido a lo que vimos, oímos o experimentamos, pero no a lo que Dios dice. Por eso la gente de Egipto mantiene una mentalidad de demonio y no de dominio. ¿Entendió usted eso? Y hay mucha gente en las congregaciones igual. No tienen mentalidad de dominio, sino de demonio. Porque como ellos no gobiernan su vida, no pueden gobernar su Edén. Como ellos no tienen mentalidad de gobernador, entonces piensan que todo lo que les pasa en su vida, alguna desgracia, un problema, una situación, una enfermedad, es el diablo. Y quieren identificar dónde está el demonio para reprenderlo. ¿Aló? Esa es mentalidad de demonio, que está inventando, descubriendo, investigando a ver cuál demonio es para echarlo fuera. Ya te dije que yo creo en la liberación. Lo que no creo es en la mentalidad de demonio, porque yo creo en la mentalidad de dominio que Dios nos ha dado. Porque nosotros, dice la Escritura, que juntamente con Cristo nos sentó en lugares celestiales. ¿Cuántos creen eso? Nos sentó en lugares celestiales para gobernar sobre el príncipe de la potestad del aire.
El príncipe de la potestad del aire no está arriba de mí, está debajo de mí. Porque yo no estoy aquí en la tierra. La tierra es el espacio donde yo gobierno, pero yo legislo desde los lugares celestiales. La palabra dice que nos sentó juntamente con Cristo en lugares celestiales y asimismo con Él nos resucitó.